Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas acá en Ocotlán? ¿No los extraen las balas por ahí corriendo? Yo creo que necesita Ocotlán una buena sondeada de los zetas, ¿no? Para que la gente despierte. Como que cuando vienen las balaceras y todas esas cosas, como que la gente, como que le cae el 20, ¿verdad? Hasta los inconversos confiesan que Jesús es el Señor y vienen corriendo. Y nomás pasa la tempestad pero bueno, el que cambia y transforma es el Señor. Nosotros vamos a seguir confiando en Cristo, nosotros vamos a seguir predicando las buenas nuevas y pues que el Señor tenga piedad de Ocotlán, de sus familias, de sus seres queridos, porque yo sé ciertamente que muchos de ustedes tienen hijos, hijas, esposos, esposas, familiares, que aún no son convertidos, que no han venido a los pies de Cristo, y estás orando. Sigue orando, no te canses. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie, el que cambia es el Señor. Pero tu oración es muy eficaz, así como la oración de Elías. Él oró y dejó de llover, y volvió a orar y volvió a llover. Así es de que la oración del justo es eficaz. No nos cansemos de orar por nuestros seres queridos. Por más malandrín, pero también malandrina, porque las hay, ¿verdad? No dejes de orar. Te lo digo porque yo soy una oración contestada de una madre que no dejó de orar por un ex convicto, ex prisionero de prisiones federales, estatales, ex pandillero, ex traficante, y sigue. Pero la gloria, mis hermanos, y la honra fue del Señor, que tiene piedad y se apiada de nosotros. Entonces no te des por vencido, por vencida. Sigue orando, sigue clamando. Si es necesario, pues derrama tu corazón con lágrimas al Señor, que Él te escucha, Él ve. No hay nada que se le vaya. Esta mañana, mis hermanos, me agradó la adoración y la alabanza al Señor. La verdad que sí, me bendijo. Y una canción que me llamó mucho la atención, ¿no? Y hablaba de su venida. Y luego el pastor sube acá y nos habla de la venida. Ciertamente los tiempos, mis hermanos, pues no son buenos. Yo no me canso de decirle a la gente de la iglesia del Salto, que también supieron algunos que iba a venir, me dijeron, salúdalos a los hermanos del Salto, de parte de todo Casa de Oración del Salto, les mandan sus saludos. Y mi esposa aquí presente, Lucy, Fernando, su esposa Sara. La verdad, mis hermanos, las cosas no se van a poner mejor. Es una verdad. No lo digo yo, hermano, estoy aquí para asustarlo. Ya estaba escrito 2000 años y pico. Jesús ya nos había advertido que el amor de muchos en los últimos tiempos, ¿qué? Se enfriará. Es la verdad, que la maldad incrementaría. El corazón de mucha gente, mis hermanos, se enfría. Y la verdad, mis hermanos, la venida del Señor sí está cerca. ¿Cuándo? No, nadie lo sabe. Nadie. Pero vemos sus señales, ¿verdad? Y yo quiero hablarte hoy, en esta mañana o tarde, de un tema que el Señor puso en mi corazón. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el mensaje aquí es del 1 al 12. No me da mucho tiempo para terminar los 12 versículos, pero solamente quiero darles un poquito de contexto histórico. Esta carta de Tesalonicenses, o Tesalónica, como se llamaba la ciudad,
fue escrita por el apóstol Pablo, quien visitó esta iglesia. Si tú quieres estudiar más sobre este tema, se encuentra en Hechos capítulo 16 y 17. Ahí empieza la historia de esta iglesia. Esto fue en el segundo viaje del apóstol Pablo, misionero. Y la razón por la que enseño así y hablo así es porque pues también soy maestro. Y le doy muchas gracias a Dios que me dio la gracia, el don de estudiar estas cartas y de enseñar. Tenemos ya 7 años enseñando en Casa de Oración Guadalajara en IPCO. Si a alguno de ustedes les interesaría aprender más de la Biblia, ¿sí? Pues ahí está el IPCO. Es gratis, no cuesta nada. Si quieres escucharlo a través del internet y para no ir hasta allá, es gratis. Ahí están todas las herramientas para que tú conozcas la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Amén. Y aquí, mis hermanos, en el capítulo 1, simplemente un contexto histórico pronto, el apóstol, aquí Pablo, le habló a esta iglesia de cuando él llegó a los tesalonicenses. Esta iglesia, mis hermanos, llegó a ser una iglesia ejemplar. Esta es una iglesia, tesalónica o tesalonicenses, que todo pastor en todo el mundo le gustaría tenerla. Pero lamentablemente los tiempos han cambiado. Ya casi todos los pastores tenemos iglesias como la de Corintios, bien revoltosas, problemáticas, con gente hablando, ¿no? Pero esta iglesia no. La iglesia de Tesalónica era una iglesia bien ejemplar. Capítulo 1, el apóstol llega y les habla del evangelio y empiezan a imitarlo. Empiezan a imitarlo en su manera de vivir, pero porque ellos lo vieron. Estaba Pablo, Silas y Timoteo, 3. The three amigos, los 3 amigos. Llegaron ahí y impactaron con su estilo de vida, con su conducta, con su manera de vivir. Impactaron a aquellos no cristianos en Tesalónica. O sea, que los veían y predicaban y luego miraban sus vidas y decían, no, sí. Lo que predica vive, órale. Y eso impactó sus vidas. En el capítulo 2, Pablo también allí les habla y les dice que sean ejemplos. Y ellos también vinieron a ser imitadores en el capítulo 2 de la iglesia de Jerusalén en el padecimiento, en el sufrimiento. Escucharon de cómo padecieron los cristianos allá en Jerusalén y luego escucharon de cómo Pablo había padecido en la iglesia de Éfesos, capítulo 16. Lo metieron a la cárcel, le dieron su calentada, su levantón, y luego después lo soltaron después de que supieron que era ciudadano romano. Pero no, perdón, Pablo. No, pues ya era muy tarde, ya me dieron mi calentada. ¿Ya qué? Pues se fue corriendo porque lo querían linchar. Los tesalonicenses supieron de esa historia. Pablo les comunicó. Y ellos también comenzaron en el capítulo 2 a ser imitadores del padecimiento. O sea que no eran cantaritos de Tonalá, que a la primera se rajaban. No pasa el camión, no voy a la iglesia. No, había persecución y ellos aguantaron la vara. Imitaron a los hermanos de la iglesia de Jerusalén y imitaron a Pablo. Pues también nosotros vamos a aguantar. En el capítulo 3, el apóstol Pablo les habla de su ministerio, de sus responsabilidades como pastor. Pero en el capítulo 4, que es donde yo me quiero centrar, en el capítulo 4, del 1 al 12, les habla de la vida que agrada a Dios. Y hoy te quiero hablar de este tema, la vida que agrada a Dios. Pablo, mis hermanos, entonces, después de haberles hablado en el capítulo 1 y de haber ellos respondido ejemplarmente, en el capítulo 2 también volvieron a responder ejemplarmente. Dice Pablo que ahora les voy a decir cómo es que a ustedes, los cristianos de Ocotlán, de Tesalónica, deben de vivir su vida en Cristo.
Toda persona, mis hermanos, que ha sido llamada por Dios, escogida por Dios a través de Cristo, debe de saber que su mayor prioridad, su mayor responsabilidad es vivir una vida que le agrada a Dios en todo aspecto, mis hermanos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Pues nuestra prioridad, mis hermanos, número uno, no es agradar a tu esposa, no es agradar a tu esposo, no es agradar a la vecina ni al presidente municipal. Nuestra primer prioridad y responsabilidad es aprender a agradar a Dios. Es así como una mujer, mis hermanos, enamorada de su amado. ¿Cuántas mujeres están enamoradas de su amado? Amén. Y dice, pues yo ya no, dice alguna edad. Ya me desanimó. Bueno, cuando una mujer está súper enamorada de su amado, vive para verse mejor, ¿sí o no? Sí, sí. Huele bonito por las mañanas, por la tarde y más por las noches. Bueno, algunas. Se mantiene limpia, se arregla y todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? Pues a su amado. Para cuando él venga, pues la halague, la felicite y la bendiga. Bueno, no todos, solo algunos. Que los hay, los hay. Pues así también, mis hermanos, de la misma manera. ¿Sí? Todo cristiano que fue comprado con la preciosa sangre de Cristo debe de vivir una vida para agradar al Señor en todo aspecto, al que lo llamó, sobre todo en la santidad, en el amor fraternal, que te mantengas puro, pura, que ames con un amor sincero a los demás y sobre todo a tu amado Señor. Ahí en el versículo 1, si usted está conmigo, dice así el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos. ¿Cuál es por lo demás? Por lo que ya les había dicho en el capítulo 3, en el capítulo 2, en el capítulo 1, que ellos habían respondido de una manera muy ejemplar. O sea, que ellos escucharon y vieron la vida del apóstol y respondieron obedientemente. O sea, que iban a la reunión, iban a la iglesia, donde ahí se congregaban, la sinagoga, y salían y practicaban lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Pero sobre todo más porque él con su vida impactó la vida de ellos. O sea, los enseñó a cómo deberían de comportarse, de cómo deberían de conducirse. Dice así: por lo demás, hermanos, entonces dice, les ruego, les exhorto, y luego fíjense lo que dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Que de la manera que aprendieron de nosotros, ¿de quién aprendieron? No fue del barrio, no fue de la comunidad. Ahí dice, de la manera que ustedes aprendieron de mí, de Silas, de Timoteo. Sí, como os conviene conducirnos y agradar a Dios. Ahí está. ¿Para agradar a quién? Para agradar a Dios. Dice, pero así deben de abundar más y más y más y más. O sea, sigan creciendo. Te lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Ahora, hermanos, dice, les ruego, les suplico y les encargamos. Ahí está, era un encargo. Dice, les encargamos esto, pero dice, en el nombre del Señor Jesús. Pablo aquí está suplicando y haciendo un encargo, como usted lo acaba de escuchar, y lo está haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es nuestra máxima autoridad en la iglesia, ¿sí o no? Amén. La máxima autoridad de la iglesia no es el pastor, no soy yo, es Cristo. Él es la cabeza de todo varón, incluyendo el pastor. Entonces, ¿cuál era el encargo aquí? ¿Cuál era la súplica, mis hermanos? Ahí te lo dice en el versículo 1, la segunda parte, dice que de la manera que aprendieron de nosotros, como conviene conducirse, agradar a Dios. Este era el encargo.
Este era el ruego, la súplica, mis hermanos. Dice, para que así sigan abundando más y más. O sea que su manera de conducirse, de comportarse de ellos, debería de ser para agradar primeramente ¿a quién? Al Papa Francisco. No creo. Qué bueno, amén. Era para agradar ¿a quién? A Dios, mis hermanos. Pues esto, dice el apóstol, dice, esto les conviene para que puedan crecer más y más y más en su manera de vivir como lo aprendieron de nosotros. La súplica entonces y el encargo de Pablo era que ahora que eran ya cristianos deberían de ser diferentes, que su manera de conducirse y comportarse fuera solo para agradar a Dios. Ellos, mis hermanos, como les comenté, ya lo habían practicado y lo estaban practicando. En Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 1, si usted gusta, en el capítulo número 1, ahorita estamos en el capítulo 4, vaya al capítulo 1, en el versículo 6 y 7, lea conmigo, dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Dice, pero no solamente de nosotros, sino de quién más, dice, y del Señor, recibiendo la palabra, dice, en medio de gran tribulación. O sea que estaban pasando, mis hermanos, por muchas dificultades, y aún así ellos recibieron el evangelio, dice, y lo recibieron, dice, con cara de limón, no, ¿verdad? Con cara ahí de calavera, no, dice, con gozo del Espíritu. O sea, se pusieron contentos de que Cristo ya iba a venir por ellos. La iglesia primitiva, en aquellos tiempos, ellos creían que Cristo ya iba a venir. Si tú lees la carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, las cartas de Pablo, de Pedro, tú puedes estudiar allí y te das cuenta que los apóstoles en aquel tiempo, ellos pensaban que Cristo iba a venir en su tiempo. Y mira, pasaron más de 2000 años y todavía viene el Señor. Por eso algunos dicen, lo tienen por tardanza. No va a venir. No, tarde o temprano. Y esperemos que nos agarre, mis hermanos, viviendo una vida que le agrada a Dios. ¿Te imaginas que venga y te encuentre allá en la charreada? ¿Qué tiene de malo la charreada? Nada, pero la caguama, ¿qué? ¿Te imaginas que venga Cristo y te agarre allá en el Telmex? ¿Qué tiene de malo el Telmex? No, nada. Pero escuchando allá Nodal, botella tras botella, y qué sé yo. ¿Te imaginas? Y tú con uno en la mano. Entonces ellos, mis hermanos, ya habían venido a ser imitadores. Dice el versículo 7, estoy ahí en 1 Tesalonicenses 1:7, dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Ocotlán, Jalisco, aleluya, perdón, hijo, los de Macedonia, dice, y los de Acaya, o sea, los del Jamay, dice, que han creído, o sea, que por medio de ellos, mis hermanos, todas las rancherías y su alrededor estaban escuchando el evangelio, porque los de esta iglesia aprendieron ¿de quién? De Pablo, de Silas y Timoteo. ¿Saben ustedes cuántos días estuvo Pablo en esa iglesia? Te lo voy a decir. Ahí en Hechos 17, versículo 1, dice que estuvieron 3 sábados. ¿Cuántos son 3 sábados? 21 días. Y salieron corriendo por su vida, porque los de Éfeso se dieron cuenta que salió de la cárcel, que era romano, era judío, era cristiano, y que le van a darles otro levantón. Eso de levantón ya existía, hermanos, es antiguo. Y que van tras él a Tesalónica, y salió corriendo de Tesalónica. Nomás duró 3 semanas, porque ahí se congregaban los sábados en la sinagoga. Pero él lo hacía todos los días, él no lo hacía nada más el sábado. Ay, es que soy adventista. No, Pablo lo hacía todos los días.
Él veía la urgencia, la necesidad del arrepentimiento del pueblo para que conocieran al Señor y fueran salvos. Él era un hombre de guerra para salvar almas, mis hermanos. Como aquella película, uno más, uno más, uno más, Dios. ¿Cuántos de ustedes la han visto? Una película muy bonita, me quebranta el corazón y me recuerda mucho al pastor Chuy Olivares. Uno más, one more. Hay otra película que se llama Schindler's List, la lista de Schindler. Dice, si pudiera vender este oro, dice, para salvar uno más. Así era Pablo, hermanos. Tenía un corazón para la gente. Aprecien, perdón mi español si no sale una palabra así correcto, aprecien mucho a Arturo, aprecienlo, valórenlo. Ya no es un chavo de 21, valórenlo, aprecienlo, ámenlo, denle gracias a Dios por su vida. Ser pastor no es fácil. Tenemos que vivir una vida recta, tenemos que ser ejemplares hasta donde nos alcanza, pero fuimos enviados por Dios para traerles a ustedes la salvación, para orar por sus familias. Bendíganlo, hermanos, y verán cómo Dios los bendice a ustedes. Se los digo por experiencia, y ahorita que está aquí también Rosarita y Fernando también, para que aprendan. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mis hermanos, fíjense cómo esta iglesia, mis hermanos, ya lo estaban haciendo, ya estaban imitando a Pablo, a Timoteo, a Silvano y al Señor Jesucristo en su conducta, en el sufrimiento. Y dice el apóstol, y así abunden más y más y más. O sea, sigan creciendo, sigan esforzándose. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Los tesas de cariño, como les digo yo, habían aprendido entonces de Pablo cómo era la manera bíblica correcta de conducirse, de comportarse para agradar a Dios. Los tesas, mis hermanos, antes ellos no conocían a Dios, no conocían la manera correcta de comportarse, de conducirse, no sabían cómo agradar a Dios. Pero ellos, mis hermanos, ahora lo estaban aprendiendo y lo estaban poniendo en práctica. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que comenzar a practicar, mis hermanos, esta vida que le agrada a Dios, porque para eso te llamó, para que vivas para agradarle a Él, que nunca se nos olvide que es nuestra prioridad, es nuestra responsabilidad vivir una vida que a Él le agrada. Nos sacó del fandango, del mundo, del pecado. Así es. Pero para que vivas, para que lo agrades a Él, así como agradas al novio, al marido o a la esposa. Dice, ¿y yo qué? Yo te saqué, yo te llamé, yo te elegí. Así con todas tus imperfecciones y tus debilidades. Y así con ese temperamento, con ese genio que te carga. Es que yo soy de Ocotlán. Mi papá, ¿verdad? Pues así te he tolerado, te he aguantado, dice el Señor. Los tesas no conocían, mis hermanos, la manera correcta de comportarse, de conducirse. Ellos no sabían cómo agradar a Dios, pero ahora lo estaban aprendiendo, pero también lo estaban poniendo en práctica. Si queremos que nuestros hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Si queremos que nuestros hijos sean espirituales, sean propios, si queremos que aprendan de la manera correcta de cómo conducirse, de cómo comportarse para agradar a Dios, pues entonces nos toca a nosotros primero ponerles el ejemplo. Nos toca a nosotros, no que aprendan del lechero, del güero. ¿Te imaginas? Pasa el güero con su música de banda, ¿verdad? Y a todas las saluda y a todas las quiere levantar el güero. No, deben de aprender de nosotros. Si queremos que nuestros hijos espirituales,
Aún en la iglesia, pues primero tiene que comenzar con nosotros. Pablo, Silas y Timoteo impactaron ese pueblo, mis hermanos, esas vidas. Qué tremendo, ¿no? Qué desafío tenemos como pastores, pero también usted como papá. Ay, a ver, no me quede corto, también usted. ¿Cómo le quedó el ojo? Pablo le está diciendo entonces, sigan creciendo, sigan adelante, sigan esforzándose para agradar a Dios. Pablo nunca vivió para agradar a los hombres, mis hermanos, sino para agradar al Señor que lo había llamado, que lo había escogido por su gracia. Pablo lo sabía, mis hermanos. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, si usted va para atrás conmigo, el capítulo 2, versículo 4, dice ahí la segunda parte, así hablamos. Dice, de esta manera yo hablo, dice, pero no para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Fue Dios quien lo aprobó, fue Dios quien lo estuvo examinando y dijo, ok, ya estás listo para representarme en la iglesia, ya estás listo para comenzar a ser de ejemplo ante tu familia, ante la sociedad. Fue Dios quien lo aprobó. Pablo entonces, mis hermanos, era un hombre que decía la verdad, hablaba la verdad siempre, aunque no le gustara a algunos, él decía la verdad. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. A Dios no le agrada, mis hermanos, la mentira y el engaño, ¿o sí? No. Por más que le doliera a la esposa, al esposo, al hijo, él les iba a decir la verdad. Ay, pero es que si le digo la verdad a mi viejo, usted no lo conoce. Le dicen el coyote. Usted dígale la verdad. Ay, pero es que es un cocodrilo de noche. Déjeselo al Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo a esta iglesia de Gálatas. Capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Usted qué busca? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Continúa y pregunta, dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice, si yo agradara a los hombres, dejaría de ser un siervo de Cristo. Si mi prioridad es agradar a las personas, a la iglesia, pues yo dejaría de ser un siervo de Dios. Viene una hermana y me dice, pastor, ¿qué pasó, hermana? Me dice, yo quiero que nos hable de este tema y de este tema a la iglesia. Le dije, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Le dije, no puedo. El Señor me ha puesto en mi corazón que hable de esto, porque esto es lo que está pasando en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo, y ya en su tiempo se hablará de ese tema que tú quieres. Después viene otro hermano y dice, ay, es que no me gustó la alabanza, no era para ti, era para Dios. Pues aquí no hay DJ, ¿te imaginas? Hermanitas vienen y les dan su listita a los deditas. Quiero que me cantes esta. No, vienen de Marcos Witt, de Vidal y de quién sé yo, ¿verdad? Hasta de cantantes de la prosperidad. Y ahí tienen los hermanos todas sus peticiones. Pues no, hermanos. Dios les va a mostrar a ellos. Porque ellos, como yo, estamos para vivir, para agradar a Dios, no a los hombres. Y aquí Pablo lo confirma y dice, si yo hiciera eso, dejaría de ser un siervo de Dios. Entonces, un cristiano que todavía vive para agradar a los hombres, a las personas, a los demás, por más que se diga ser hijo de Dios, no es siervo de Jesucristo. Todavía no ha llegado a ese punto. Un verdadero siervo de Jesucristo solo vive para agradar a su Señor, quien lo llamó, quien lo escogió por su gracia. Sí, con todos nuestros defectos y todas tus debilidades. Así te llamó. Y así te quiere cambiar y transformar tu vida. Colosenses 1:10 dice, para que andes como es digno del Señor, dice, agradándole ¿en qué? Dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un verdadero hijo de Dios, mis hermanos, anda como es digno del Señor, agradándole en todo aspecto, en su manera de hablar, en su manera de comportamiento, en su manera de conducirse, en su manera de vivir.
Fuimos llamados entonces para agradarle a Dios en toda nuestra manera de vivir, y debemos de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pues esto es lo que a Él le agrada, mis hermanos. A Dios le agrada todo esto, mis hermanos. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, una escritura, un texto muy conocido. Dice en Hebreos 11, 6, dice, sin fe, ¿ves? Ya lo sabe. Es muy conocido. Es imposible agradar. Si no tenemos entonces plena confianza, ¿qué es lo que significa la fe? Es plena confianza, pistis, plena confianza en Dios. Si tú y yo no tenemos plena confianza en lo que está en la Biblia, en lo que Dios ha dicho, pues no estamos agradando a Dios. ¿Sí o no? No estamos agradando a Dios en lo que Él ha dicho de nosotros, la iglesia. Y no estamos agradando a Dios porque no le creemos en lo que Él está diciendo de Él mismo, que Él es Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo ve, que para Él no hay nada. Si no lo creemos, no lo estamos agradando. Si Él dice que la iglesia será llevada en el rapto y no le creemos, pues no le agradamos. Si Él dice que Él te va a cambiar y transformar, que Él es fiel, el que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, y tú no lo crees que Él te va a cambiar y te va a transformar, y no lo crees, no le agradas a Dios. Si Él dice que lo va a hacer, hermano. Si tiene que llevarte a Puente Grande, lo va a hacer. Te lo digo por experiencia. Por experiencia te lo digo, ya volví yo. Tuve que ir otra vez a una prisión federal 24 meses. Si Dios tiene que llevarte a la clínica 14 para quebrantarte, lo va a hacer, mi hermano, porque le costaste la vida de su unigénito hijo. Te va a llevar, porque no quiere que te pierdas. La fe entonces es necesaria para agradar a Dios. La plena confianza en su palabra es necesaria. Sin ella no podemos agradar a Dios. Y Jesús le reprochaba una y otra vez a sus discípulos, porque ellos a veces no le creían, mis hermanos, no tenían plena confianza. Un día les dijo, ¿hasta cuándo han de creer hombres de poca fe? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo van a tener plena confianza en lo que ya les dije? En Hebreos 11:5, mira lo que dice aquí, 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe, y no fue llevado para no ver la muerte, y no fue hallado, no fue encontrado, dice, porque Dios se lo llevó. Pausa. Pero antes de que se lo llevara, tenía testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Aleluya. Entonces, Enoc nunca fue encontrado, mis hermanos. Por más que lo buscaron ahí en Chapala, no lo encontraron. Pues vete a Jamay a ver si lo encuentras allí. No lo encontraron. Vete a ver si a lo mejor ya se nos desbalagó con las cariñosas. Tampoco estaba ahí. Oye, ¿no se iría al Telmex? Tampoco estaba allá. No andará en el río Santiago pescando, menos. Nunca fue encontrado, mis hermanos. ¿Por qué? Es muy claro, Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó Dios, mis hermanos? Te lo digo en la segunda parte. Porque tenía testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios en toda su manera de vivir. Confiaba en su palabra, obedecía a Dios lo que Dios le decía, vivía conforme a las normas puestas por Dios y se sometía a las reglas de Dios. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Pues ahí está el desafío. ¿Te imaginas bien? Ahí viene el Señor y allá anda en el Telmex. Ahí anda en las fiestas de octubre, en el concierto, y es uno de los que más brinca. Y viene el Señor, qué triste. Él tenía testimonio, por eso se lo llevó Dios. Si quieres de verdad que Dios te lleve cuando Él venga, tienes que
alcanzar esta... Mi español no es bueno en pronunciar las cosas. But you gotta meet this qualification. Tienes que cualificar, así como Él lo cualificó. Tienes que vivir una vida que a Él le agrada. Viene el Señor y nos encuentra haciendo lo propio, lo de la carne, tratando mal a la esposa, gastándote la lana, y la esposa voltea y dice, ándale. Viene el Señor y encuentra a la señora allá en el chisme, viendo las telenovelas, y la casa toda desordenada, dice el Señor, ¿ya ves? Mírate. ¿Qué tal? Una vida, mis hermanos, tenía testimonio, respetó las normas, las reglas que Dios le impuso a Enoc. Por eso se lo llevó. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para eso entonces, mis hermanos, escúchenme bien, fuimos llamados para hacer las cosas que son agradables delante de Él, para que guardemos sus mandamientos y que todo lo que pidas conforme a su voluntad, su propósito, obvio, Él lo hará por nosotros, mis hermanos. Escúchame, si tú haces tu responsabilidad, obedeces sus normas, te sometes a las reglas de Dios, esfuérzate, hermano, hermana. El Señor, cuando tú ores y le pidas, si está dentro de su voluntad y su propósito para tu vida, te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero tiene que estar dentro del plan y su propósito. Porque puede haber por aquí un inocente que dice, ay Señor, yo quiero convertir a Ninel. ¿Será en sapo? Ay, yo quiero el sol de México. Primero las tinieblas. No, es conforme a su propósito y su voluntad. Si tú le pides algo y no está dentro de su plan y su voluntad, te va a decir que no. También te puede decir, espérate. Tiene que estar dentro de su voluntad y su propósito para tu vida. Escúchame, yo llegué aquí a Guadalajara. Hablé con los pastores de Colón y dije, mire pastor, pues ya se me están acabando los dólares. I need money. Si no, pues me voy a ir. Me dice, ¿es que tú sabes hablar inglés y español? Digo, sé 4 lenguajes. Sería muy bueno trabajar en un lugar donde viene mucho turismo. Puedo hablar español, inglés, coreano y también en iraní. Y le dije, perfectamente. Hermanos, toqué y todas las puertas se cerraron. Me dice una hermana, vete a vender hot dogs. Dije, bueno, no tiene nada de malo vender hot dogs, pero Dios, es lo que tienes para mí. Y se cerraban las puertas. Me mandó al instituto a estudiar. Entendí, Dios me está preparando para algo. No estaba dentro de su voluntad que yo trabajara en México. No estaba dentro de su voluntad. Yo ya había trabajado 16 años para una compañía en Los Ángeles y Nueva York. Dios me estaba diciendo, ya, tranquilo, ahora tú te vas a dedicar a prepararte. Y entendí su voluntad, mis hermanos. Cuando no está dentro de su voluntad, ¿para qué le sigues insistiendo? Pero es que tiene pequitas y tiene un pelo parado y es buena. Ándale pues. Pero no es de la iglesia. No, allá se junta con los plebes. Ándale pues. No te unas a un yugo desigual. Y ahí va, aferrada la chamaca o el chamaco. No, mis hermanos. Para eso fuimos llamados entonces, hermanos, entiéndase, para agradar a aquel que te llamó, le perteneces a Él. Pero primero debemos de aprender, mis hermanos, a agradarlo a Él. Primero debemos de aprender cómo es que yo y tú le podemos agradar al Señor. Después vienen las bendiciones, hermanos. Alguien dígame. Dios a todos que llamó, mis hermanos, a todos. Escúcheme, así lo entendieron, desde Enoc hasta el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, incluso a los del Salto, a los de Ocotlán, también debemos de aprender cómo podemos nosotros agradar a Dios, mis hermanos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, mi hermano, mi hermana? Pues hay que aprender. Mira lo que dice Números 14:8. Números 14:8
8 y 9. Dice aquí, si Jehová, está hablando Josué, y dice Josué, si Jehová se agrada de nosotros, quizás usted se encuentre en esta situación como Josué. Y dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, ya deja de ser rebelde, ya deja de ser desobediente. Si el Señor se agrada de nosotros, dice, nos va a bendecir. Pero primero tenemos que vivir una vida que le agrada a Él. Dios ya les había dicho que ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿sí o no? Sí. Pero primero tenían que vivir una vida que le agradaba al Señor. Muchos de nosotros queremos la ayuda de Dios, el socorro de Dios, por la familia, por los hijos, por el trabajo, por la salud, qué sé yo. Pero Dios conoce. Bueno, ahí está la respuesta. Si el Señor se agrada de ti, ahí está. Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dios es bueno, mis hermanos. Aleluya. Denle un aplauso. Dios es fiel, Él cumple. No vine aquí a contarte un cuento, vine aquí a darte contextos históricos y ejemplos de la vida real, mis hermanos. Si tú vives una vida que le agrada a Él, el Señor se va a mover de tu lado. On your behalf. Va a estar siempre a tu lado, te va a ayudar. Escúcheme, mis hermanos. Si el Señor se agrada de nosotros, si nosotros primero entonces aprendemos a agradar a Dios, si hacemos todo lo que a Él le agrada, Él nos comenzará a dar lo que le pidamos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Por lo tanto, dejemos de ser desobedientes. Aprendamos a agradar a Dios. Comienza a congregarte, a ser fiel, a no hacer como Andrés. ¿Quién es Andrés? Pues el que viene una vez al mes. Comienza a orar, comienza a perdonar, comienza a ofrendar, a apoyar la obra de Dios en Ocotlán. ¿Sabía que se necesitan finanzas? Sí, se necesita mucho. Gracias a Dios nosotros, mis hermanos, en los 10 años que tenemos en el Salto, aquí están los hermanos. ¿Dónde nos congregábamos antes? En una casa. Ahora ya tenemos nuestro propio templo, mis hermanos. Dios lo ha hecho, mis hermanos. Tenemos nuestro propio templo, no le pagamos renta a nadie. Son 400 metros cuadrados, salones, baños, oficina, y hasta el segundo piso ya está listo para comenzar a edificar. Pantalla, ya los pastores ya fueron. Y vas a ir próximo. Te vamos a invitar porque vamos a tener congreso de matrimonios. Nomás que necesito agendarlo y ya estás tú y tu esposa. Para que vayas, el tema se va a llamar Duro y a la cabeza. Dice que, y si gustan algunos matrimonios acompañarlos, acompáñenlo. No le saque. Llévese su casco. ¿Vean? Somos misericordiosos, hermanos. Pero es que no hemos hecho todavía en enero, me siento con los hermanos, es que todo diciembre ya está todo agendado. Tenemos un pastor el miércoles, tengo a Sergio el domingo, no, ya lo tengo, porque planeamos de antemano nosotros. Pero ya te tengo ahí para que vayas en matrimonio, sería en febrero más o menos, en febrero, el día de los enamorados. Pero si muchos de ustedes parejas quieren ir, son bienvenidos, hermanos. No está lejos, estamos a 45 minutos de aquí. Amén. A que salga un ratito y se ahoríe. ¿Se lo dije bien, mujer? Orie. Sorie. Para que le dé el sol. Por lo tanto, hermanos, escúchenme. Hermanos, dejemos de ser desobedientes. Esfuérzate. Cada día por agradar al Señor. Comienza a congregarte, comienza a dar al Señor para su obra. Miren, el año nuevo ya viene. Ay, es que yo prometo bajar 20 kilos. Primero comienza por esto.
eterno, mis hermanos. Dice, y Él me sacó a un lugar espacioso. Dice, me libró. Escuche bien, dice, me libró. Pero note lo que dice el segundo, dice, porque se agradó de mí, aleluya. ¿Por qué se agradó de Él? ¿Qué hizo David, mi hermano? ¿Qué hizo este cuate? Yo quiero saber por qué Dios lo sacó de ese lugar que estaba tan pequeño y lo libró. ¿Qué hizo? ¿Cuántos quieren saber qué hizo? Pues vais al versículo 21 o 22. Dice, dice, Jehová me ha premiado, me ha recompensado, me ha bendecido, dice, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo, dice, yo he guardado los caminos de Jehová. Yo he guardado sus mandamientos. Yo me he esforzado, dice, yo me esfuerzo. No soy un hombre perfecto. Tengo debilidades, tengo defectos, pero yo me he guardado hasta donde me alcanza. Me he esforzado por vivir una vida que a ti te agrada. Me he esforzado, oh Dios. Sí, te he flaqueado, sí he fallado, le fallé aquí, acá y a la familia, pero supe pedir perdón y tú me has perdonado. Por eso dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté, dice. No me fui de la iglesia de Ocotlán. No me aparté de ti, Dios. Seguí fiel allí, dice, a mi Dios. Entonces, ¿por qué se agradó Dios de él? Pues porque David había guardado, mis hermanos, había actuado, se había comportado, se había conducido conforme al corazón de Dios. Entiendas, hermano. Dice el 23 y 24 y 25, pues todos tus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, dice, por esta razón me has recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dios siempre lo estuvo observando, mi hermano. Dios hoy, en esta mañana, en la tarde, en la noche, lunes, martes, Dios está así, viendo a cada uno de sus hijos, cómo se comportan, cómo se conducen, cómo viven, cómo venimos a la iglesia y cantamos aleluya, y después cómo nos comportamos allá. Dios siempre nos está viendo, y Dios dice, ¿cuándo vas a dejar de desobedecer? ¿Cuándo vas a comenzar a agradarme a mí? Al dador de la vida. Mira todas las bendiciones que tengo y quiero bendecirte. Quiero colmarte de bendiciones. Pero yo no voy a bendecir esa vida de rebeldía, de desobediencia. ¿Qué crees, que soy un padre que puedes tirarte al piso y como chiquillo, berrinchudo? No, yo no tengo ese tipo de hijos, dice el Señor. No, primero aprende a agradarme a mí. Mientras duermen algunos, los bendice. David, acuérdate, mi hermano, Dios lo defendió. Dice, órale, te voy a sacar. Yo sé que te encuentras en esa situación adversa en la vida. Yo te voy a librar, porque sé que te estás esforzando por agradarme a mí. Aleluya. Qué Dios tan bueno. Dice Juan 8:29. Juan 8:29, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús aquí está hablando. Si yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, por eso no estoy solo, Él está conmigo. O sea que Jesús siempre hacía lo que al Padre le agradaba, y por eso el Padre pues nunca lo dejó solo. Dios nunca abandona a los cristianos que siempre hacen lo que le agrada, mis hermanos. Aunque falles, flaquees, te levantas, perdón, Padre, quiero aprender de esto. Pero Él no te abandona, no te deja. Te lo digo por experiencia, mi hermano. ¿Cuántas veces no fallé yo, hermanos? Escúchenme. Desde los 12 años, desde las cárceles juveniles, estatales, federales, me cansé de rogarle, dice aquel. Pero Dios un día me habló y me dice, ¿cuándo vas a dejar
de ser rebelde. ¿Cuándo vas a comenzar a aprender? Yo soy Dios. Yo puedo cambiar y transformar tu vida. Yo puedo hacer que te vaya bien. Yo puedo hacer, yo soy Dios. ¿Me crees o no me crees? Sí, así es. Señor, estoy en una casita aquí, me pusieron de pastor. Bueno, ¿me puedes creer? Pues aprende a vivir, a agradarme a mí. Y yo te sacaré de este lugar y te llevaré a un lugar espacioso. Ya lo estamos allí, hermanos. Ya lo viví, hermanos. Pero hay que aprender, hermanos, a vivir una vida que le agrada a Dios. Queremos bendiciones, queremos que Dios nos socorra, nos ayuda, nos tienda la mano. Échaleme la mano, Señor. El Señor dice, ¿y tú cuándo vas a comenzar a vivir una vida que me agrada? Todavía maltratas a la familia. Te congregas cuando quieres, cuando me necesitas, y no cuando, o sea, vives por vivir, nada más. Está fuerte, ¿no, hermanos? Dice 1 Pedro 4:3. Me quedan 6 minutos, creo yo. 1 Pedro 4:3. Dice ahí en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en los vicios, en los malos deseos, en las borracheras, y sigue, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro, mis hermanos, a los cristianos judíos les está diciendo, porque esta carta fue escrita a los judíos cristianos que estaban regados por todo Guadalajara, en aquel mundo antiguo. Y le dice, ya paren de hacer lo que hacían en sus vidas pasadas. Ya deja de agradar a aquellas personas, a los amigotes del mundo. Ya estuvo suave. Es lo que está diciendo Pedro. Ya párale a lo que hacías en el pasado cuando vivías para agradar a la gente, andando junto con ellos en los vicios, en los malos deseos, en las borracheras. Ya párale. ¿Qué decía la canción? Despojándonos, ¿verdad? Despojándonos, dice. Pero esa canción, digo, esa es la confirmación. Delante de Dios, corramos sin parar. Y aquí es lo que está diciendo Pedro. Ya deja de agradar a la gente andando en el pecado. Ya no vivas para agradar a las personas del mundo, que antes agradabas. Hay cristianos que en vez de vivir para agradar a Dios, quien los salvó, los llamó por su gracia, todavía andan agradando a la gente. Andan andando en el pecado. 1 Corintios 10:5, dice aquí 1 Corintios 10:5, sin embargo, la mayoría de esa gente que no agradó a Dios. Está hablando de los judíos que anduvieron con Moisés en el desierto. Y dice aquí, dice, sin embargo, 1 Corintios 10:5, dice, sin embargo, la mayoría, fíjate, ¿eran pocos o la mayoría? La mayoría. ¿Saben cuántos millones eran? Como 3 millones de judíos que salieron de la casa de Faraón. Y Moisés los llevaba a todos. Y dice aquí que la mayoría, ¿cuántos serían, hermanos? Yo me gustaría saber la estadística, pero no me la dijo, porque no está en la Biblia. Pero dice, pero la mayoría de esa gente dice, no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ande. Esto es serio, hermano. A mí no me mueven las multitudes, mis hermanos. Me pueden invitar a una iglesia de 5,000 personas, no me va a mover el piso. ¡Oh! Gloria, aleluya. No, mis hermanos, porque es muy claro, mis hermanos, que la mayoría de ellos, mis hermanos, aquí, los 3 millones, no vivían una vida que le agradaba a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Murmuraban contra el pastor, comían taquitos al pastor, no, sí, chismeaban. Ay, es que allá en Egipto comíamos melones y había carnita asada y de todo, mis hermanos. Se quejaban, murmuraban y se quedaron tendidos, mis hermanos. Es más, ¿sabían ustedes que de todos esos 3 millones, quién entró a la tierra prometida? No sé si sabían la historia. Nomás 2 adultos, Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Y quién más? Eran los niños pequeñitos, los que crecieron, porque los adultos no querían vivir para agradar a Dios. Entiéndase, esto es verdad, mis hermanos. O
Son estadísticas. La gente adulta del tiempo no quiso y quedaron tendidos en el desierto. Escúchenme, Dios los sacó de la esclavitud, ¿sí o no? Sí. Los liberó del pecado, de la casa de Faraón. Dios los guió, mis hermanos, los llevó a la tierra prometida, pero prefirieron agradar sus propios deleites y juntarse con la gente rebelde y desobediente. Y no quisieron, mis hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:3, 2 de Timoteo 2:3, dice, tú, Timoteo dice, lo voy a leer de la Biblia, lenguaje sencillo. 2 de Timoteo 2:3 dice, tú como buen soldado debes de estar dispuesto a sufrir por él, o sea, por Cristo. Versículo 4 dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea en el ejército. Otra versión dice, un soldado no se enreda en las relaciones de las cosas de este mundo. O sea, ¿qué andas haciendo allá en el Telmex? Espérame. ¿Qué andas haciendo allá en la pelea de gallos? Toda bola de borrachos, y gritones, mujeriegos. Nada. El Señor te llamó, te eligió en tu imperfección, te sacó de la esclavitud, del pecado, qué sé yo de dónde, mis hermanos, pero nos llamó para que viviéramos, para vivir una vida que le agrada a Él. ¿Se imaginan? Y el pastor Mando, ay, pues se falta él, ¿se imagina? Pues ¿quién no lo sacó Dios de allí? Ay, el pastor se